Arrepentimiento significa que uno se da cuenta de que es culpable, un vil pecador en la presencia de Dios, que merece la ira y el castigo de Dios eterno, que se dirige hacia el infierno. Significa empezar a darse cuenta de que eso que se llama pecado está en uno, que uno anhela verse libre de él y le da las espaldas en todas sus formas. Uno renuncia al mundo, cualquiera que sea el costo, y así se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo. Sus más allegados e íntimos y el mundo entero pueden considerarle a uno un necio o decir que tiene una manía religiosa o que es un fanático. Puede ser que uno tenga que sufrir pérdidas financieras, pero no importa. Eso es el genuino arrepentimiento. El arrepentimiento no es un acto una sola vez. El arrepentimiento tiene lugar en la conversión e inicia un proceso de confesión progresivo de por vida. Esta actitud activa y continua de arrepentimiento produce la pobreza del espíritu, el llanto y la mansedumbre del que habla Jesús en las bienaventuranzas del capítulo 5 del libro de Mateo. Es una señal de un verdadero cristiano. Cuando Jesús predicaba, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, aquellos que lo oían entendían el mensaje. Con su rica herencia en las enseñanzas del Antiguo Testamento y las rabínicas, sus oyentes no tendrían duda sobre el significado de arrepentimiento. Sabían que estaban llamando a muchos a más que a un simple cambio de manera de pensar o un nuevo concepto de qué era el arrepentimiento. Para ellos, arrepentimiento significaba una completa rendición de su voluntad y un cambio de conducta total, una nueva forma de vida, no solo una opinión diferente. Se daban cuenta de que les estaba llamado a admitir sus pecados y apartarse de ellos, para ser convertidos, para dar la vuelta, abandonar el pecado y el egoísmo y seguir a Jesús. Después de todo, el concepto judío de arrepentimiento estaba bien desarrollado. Los rabinos sostenían que en Isaías 1, 16 y 17 describen 9 actividades relacionadas con el arrepentimiento. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones de delante de mis ojos, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, reprended al opresor, defended al huérfano, amparad a la viuda. Fijémonos con cuidado en la progresión. Empezando con una limpieza interna, el arrepentimiento se manifiesta a continuación con actitudes y acciones. El Antiguo Testamento está lleno de verdades sobre el arrepentimiento. Ezequiel 33, 18 y 19 dice, por ejemplo, si el justo se aparta de su justicia y hace injusticia, por ello morirá. Y si el impío se aparta de su impiedad y practica el derecho y la justicia, por ello vivirá. En 2 de Crónicas 7:14 encontramos, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Isaías 55, 6 y 7 presenta la invitación del Antiguo Testamento a la salvación. Y el arrepentimiento es un elemento clave
Buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Vuélvase a Yahvé, ¿quién tendrá de él misericordia? Y a nuestro Dios, ¿quién será amplio en perdonar? Jonás 3:10 dice: Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Veamos con atención este versículo de Jonás. ¿Cómo valoró Dios el arrepentimiento de los ninivitas? Por sus hechos. No fue porque leyera sus pensamientos o escuchara sus oraciones, puesto que un Dios omnisciente pudo haber visto la sinceridad de su arrepentimiento. Él buscaba obras de justicia. Juan el Bautista exigió también ver buenas obras como prueba de arrepentimiento. Predicó el mensaje de arrepentimiento aún antes de que Jesús iniciara su ministerio. La Biblia dice que cuando los religiosos hipócritas acudieron a Juan el Bautista para ser bautizados, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producir, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Esto es muy distinto a lo que hoy se predica en nuestros días. Como por ejemplo, señoras y caballeros, tengamos ética ministerial. No hables en contra del pastor ni juzgues sus obras. Solamente ora, porque aquí están nuestros queridos y ungidos líderes. Claro que no. Jesús fue duro y directo al momento de enfrentar el tema del pecado frente al arrepentimiento. Por eso, cuando los fariseos fueron con Juan, este supo que realmente no estaban arrepentidos y se negó a aceptar sus propósitos. Juan el Bautista les condenó como falsos religiosos. Y aquí está una muestra más de que sí se puede juzgar. En todo caso, Jesús le hubiera dicho a Juan el Bautista: mira, Juan, no juzgues a estos fariseos, solamente ora por ellos, pídele a Dios. ¿No te das cuenta que son los ungidos del Señor? ¿No te das cuenta que si los tocas la niña de mis ojos? Pero vemos claramente que no sucedió nada de eso. Al contrario, la reprimenda de Juan el Bautista hacia falsos líderes religiosos fue de una manera muy dura. Así que quítate ya la venda de los ojos y el mito que te han dicho de que no puedes tocar al ungido de Dios, que no puedes juzgar. Ese es otro mito más de los falsos pastores para tener encadenadas la conciencia y la voluntad, y de esta manera cerrarte los ojos y robarte tu dinero exigiéndote los diezmos. Pero, ¿por qué fue Juan tan brusco? Porque aquellos hipócritas, como los pastores de hoy, estaban envenenando a una nación con su engaño fatal. Nada, a juzgar por su conducta, indicaba que estuvieran realmente arrepentidos. La lección crítica, dura y muy peligrosa es que si el arrepentimiento es auténtico, podemos esperar que produzca resultados visibles. Repito, porque los fariseos hipócritas estaban envenenando a toda una nación con su engaño fatal. Por eso he realizado la serie del robo del diezmo
en más de 45 videos explicando todos y cada uno de los principios del diezmo, así como su aplicación en la iglesia como su estafa moderna. ¿Por qué peleo tanto en contra de los diezmos? Porque estos falsos ministros, porque falsos pastores, porque falsos líderes religiosos están envenenando a toda la iglesia de Cristo. Y la envenenan con sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas y sus mitos cristianos. A mí, a estas alturas, nadie me podría decir ya que no puedo juzgar. Al contrario, he levantado una voz muy fuerte en contra de todos aquellos parásitos ministeriales que roban y lucran con la fe de los ingenuos. Han tomado la Biblia como un manual de riquezas, como si fuera el manual de las inversiones del Banco Celestial. Así que, fuera con todos estos delincuentes que roban, lucran y pisotean el verdadero evangelio según Jesucristo. Ahora veremos cuáles fueron los frutos del arrepentimiento. La respuesta de Juan fue la siguiente: no cobres más de lo que está ordenado. A los soldados que le hicieron la misma pregunta fue, y les contestó, no hagáis extorsión, ni denunciéis falsamente a nadie, y contentaos con vuestro salario. En otras palabras, ha de haber un cambio sincero en la propia forma de la vida. Uno que está auténticamente arrepentido dejará de hacer lo malo y empezará a vivir rectamente. Además de un cambio de mente y actitud, el verdadero arrepentimiento inicia un cambio de conducta. El apóstol Pablo, tan predicador de la fe que salva, también consideraba las buenas obras como prueba de arrepentimiento. Nótese la descripción de su ministerio al rey Agripa. No fui desobediente a la visión celestial. A los gentiles les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Los creyentes deben mostrar su arrepentimiento mediante una conducta adecuada. Este es un mensaje crucial del mensaje de Pablo. El arrepentimiento ha sido siempre el fundamento del llamamiento bíblico a la salvación. Cuando Pedro hizo la invitación evangélica en Pentecostés, en la primera evangelización pública de la era de la iglesia, el arrepentimiento estaba en el centro de su mensaje. Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Hechos 2:38. Ninguna evangelización que omita el mensaje de arrepentimiento puede llamarse con propiedad el evangelio, porque los pecadores no pueden acudir a Cristo sin un cambio radical de corazón, mente y voluntad. Esto requiere una crisis espiritual que lleve a un giro total y, finalmente, a una transformación completa. Esta es la única clase de conversión reconocida en la Biblia. En Mateo 21, 28 y 31, Jesús utilizó una parábola para ilustrar la hipocresía de una profesión de fe sin arrepentimiento. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él contestó y dijo, no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Al acercarse al otro, le dijo lo mismo. Y él respondió diciendo, sí, señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Podemos preguntarnos por qué este relato
no incluye un tercer hijo que dijera, yo voy, y cumpliera su palabra. Tal vez sea porque el relato representa a la humanidad y todos quedamos muy cortos en obedecer. Por ello, Jesús solo pudo describir dos clases de personas religiosas: las que dicen ser obedientes, pero en realidad son rebeldes, y las que empiezan como rebeldes, pero terminan arrepentidos. Jesús pronunció la parábola para beneficio de los fariseos, que no se veían a sí mismos como pecadores y desobedientes. Cuando les preguntó cuál de los hijos hizo la voluntad de su padre, contestaron correctamente: el primero. Al admitir esto, se condenaron a sí mismos por su propia hipocresía. ¿Cómo debe haberles dolido la reprensión de Jesús? De cierto os digo que los publicanos y las rameras entran delante de vosotros en el reino de Dios. Los fariseos vivían en la ilusión de que Dios les aprobaba porque hacían gran ostentación de su religión. Eran como el hijo que dijo que obedecería, pero no lo hizo. Su pretensión de que amaban a Dios y guardaban su ley no valía nada. Aquellos fariseos eran como muchos hoy en día que dicen creer en el Evangelio, que dicen creer en Jesús, que dicen creer en la Biblia, pero no obedecen. Están llenos de mitos, de fábulas, de demencias doctrinales y sobre todo de una apostasía impresionante. Su profesión de fe es total y absolutamente vana. A menos que se arrepientan, y que se arrepientan muy en serio, perecerá. Los publicanos y las prostitutas entraban más fácilmente que los fariseos en el reino, porque estaban más dispuestos a reconocer sus pecados y arrepentirse de ellos. Ni siquiera el peor de los pecados puede dejar a un pecador fuera del cielo si éste se arrepiente. Por otra parte, hasta el más impresionante fariseo que atesore sus pecados y niegue a reconocerlos y arrepentirse de ellos, estará excluido del reino de Dios. No hay salvación sin el arrepentimiento que rechaza el pecado. Reitero, no hay salvación sin el arrepentimiento que rechaza el pecado. Hay muchos que hoy oyen la verdad de Cristo, inmediatamente responden como el hijo que dijo que obedecería, pero no lo hacen. Su respuesta positiva a Jesús no les salvará. El que asistan a congresos de pandero, a congresos de banderas, a congresos de danzas, a conciertos musicales cristianos, a conciertos de dramas y payasos, y toda la gran gama de fantasías evangélicas que se han inventado, nada de eso les va a salvar. El fruto de sus vidas muestra que no se han arrepentido realmente y que al practicar semejantes bobadas no están siguiendo al Evangelio según Jesucristo. Pero hay algunos, muy poquitos, que dan la espalda al pecado, a la incredulidad y a la desobediencia, y aceptan a Cristo con fe obediente. El suyo es arrepentimiento verdadero, que se manifiesta por los frutos de justicia que produce. Ellos son verdaderamente justos. Esa es la meta final del Evangelio según Jesucristo.